Bueno, continuamos con nuestra serie, ya en el sexto tema. Y digo los temas porque empezamos desde la introducción, ¿verdad? Yo lo considero ya un tema. Y ya vamos en el sexto tema y sinceramente yo espero que cada uno, si le puede subir un poquito de volumen, José, al micrófono, por favor. Yo no sé por qué yo no me escucho como Luis Miguel con el micrófono de Carlos. Yo sinceramente espero que cada uno de nosotros estemos siendo edificados por medio de esta serie que estamos compartiendo. Que tengamos una idea más clara y con más entendimiento de lo que cada uno de estos frutos significa y lo que estos frutos producen en el carácter del creyente. Porque yo estoy seguro de que lo hemos leído una y otra vez, ¿verdad? Pero yo creo que ahora los tenemos con más entendimiento porque lo estamos desmenuzando y lo estamos desarrollando, los temas. Y acompáñenme nuevamente a leer Gálatas 5, 22 al 24, donde precisamente se nos describen estos frutos, que son los frutos del Espíritu. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Voy a pedir que por favor levante su Biblia en esta mañana y hagamos nuestra declaración. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que si yo recibo esta palabra y la pongo por obra, nada puede seguir igual. Amén. El fruto que nos corresponde exponer en esta mañana es el fruto de la paciencia. Y quizás este sea uno de los frutos que poco se refleja en la vida de los creyentes. Ay, amén. Y también es el de poco interés en buscar, de cultivar. De hecho, es una virtud que a veces hacemos un poco de cierta mofa de él. Decimos ligeramente, yo no tengo paciencia para lidiar con ciertas personas. Yo no tengo paciencia para batallar con los trabajadores. Se me acabó la paciencia para seguir esperando. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Y lo hacemos cotidianamente. De manera que se puede ver que hay cierta indiferencia hacia esta cualidad, hacia esta virtud de la paciencia. Porque no es que no reconozcamos que no tenemos paciencia. A veces lo decimos muy rápidamente, no es que yo no tengo paciencia, ¿verdad? No es que no reconozcamos que no tenemos paciencia para ciertas cosas, sino que no nos interesa tenerla. Ay, amén. Y no se nos ocurre pensar que esa situación de enfrentar personas difíciles, de quizás pasar por momentos en donde tendremos que aprender a esperar en el tiempo de Dios, son circunstancias que el Señor mismo permite para que aprendamos a desarrollar el fruto de la paciencia, que no es opcional en el creyente. Aunque yo no lo desee tanto, aunque yo no lo busque tanto, no es opcional para mi vida cristiana. Amén.
Y se lo estoy hablando más directamente a las mujeres porque son las más impacientes. Yo no sé, me está temblando esta mano, no sé por qué. No sé si me va a dar un infarto, no sé. Y la paciencia como fruto del Espíritu no se trata simplemente de aguantar, sino que hablamos de una actitud más profunda. La paciencia es una capacidad que viene directamente de Dios y que es producida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y que es necesaria en muchas áreas de nuestra vida. En muchas áreas vamos a tener que tener paciencia. Cultivar la paciencia en muchas áreas de nuestra vida. Para soportar con calma las pruebas, para soportar a las personas difíciles, para entender los procesos largos sin perder la fe, sin perder la esperanza, sin perder la paz. La paciencia implica o trae consigo una lentitud también para airarnos. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y dice, airaos, pero no pequen. Y a veces nosotros primero pecamos y después airamos. Tenemos permiso para enojarnos porque no tenemos sangre de atole, ¿verdad? Pero no pecar, no pecar. No abusar contra nuestro prójimo en una situación que de repente se prende. La paciencia también trae resistencia ante la adversidad, perseverancia sin rendirnos y tolerancia y amor hacia nuestros semejantes. Y es importante aclarar que el ser pacientes no significa debilidad de carácter. Porque a veces nosotros decimos, ay, ese amigo es muy paciente. Lo decimos como una manera despectiva, ¿verdad? Ay, es muy paciente. Y lo decimos como que si fuera una debilidad, cuando es todo lo contrario. Porque la paciencia muestra fuerza, muestra carácter, muestra temple de saber poner nuestra carne en control, confiando en Dios. Nuestras emociones, nuestro temperamento en el control de Dios. Y entender que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que nuestra vida también está en un proceso de parecernos cada vez y cada vez más. ¿A quién? A Cristo. Y contrario a la paciencia es la impaciencia. Un creyente que muestra impaciencia refleja inmadurez espiritual y emocional. Y una señal de egocentrismo. Porque pensamos que las cosas deben de ser a nuestra manera, en nuestro tiempo y como nosotros la queremos y las deseamos. Amén. Eso es parte de las secuelas que aún pueden quedar en el viejo hombre, perdón. Que de pronto se quiere seguir envolviéndose en las obras de la carne, que nos habla Gálatas 5 del 19 al 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, contiendas, envidias, divisiones, borracheras. Y de repente, aun cuando tú y yo hemos nacido en Cristo y somos una nueva criatura, de repente hay secuelas que quieren aflorar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que someter todo eso a la guianza y al gobierno del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que si tú y yo estamos en Cristo, y así lo dice 2 de Corintios 5:17, somos nuevas criaturas, que las cosas viejas ya han pasado y que todas son hechas nuevas. Pero también se nos dice que tú y yo debemos
despojarnos del viejo hombre que está todavía enganchado a ciertas prácticas que no convienen, a esas reacciones, a esas maneras de pensar que nada tienen que ver con el carácter de Cristo, que es nuestra referencia a seguir. Y vestirnos tú y yo del nuevo hombre que está hecho a la semejanza de Dios. Así lo dice Efesios 4:22. Dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y ese a veces va a ser un trabajo diario. Quitarnos el viejo yo todos los días y ponernos el traje que el Señor nos ha confeccionado a su carácter, a la semejanza de Él. No a lo que yo quiera hacer y como yo quiera pensar y como yo quiera vivir. No, es a la semejanza de Dios. Y lo que Pablo nos hace ver es que ese nuevo hombre es como ese traje, el cual yo debo de ponerme porque está hecho a la semejanza de Dios y con las virtudes del Espíritu Santo, de acuerdo al carácter de Dios y que Cristo reflejó mientras estuvo en esta tierra. Así que el fruto del Espíritu es la evidencia de mi santificación, es la evidencia de mi transformación a la imagen de Cristo y de que Dios está obrando en mí. Amén. Porque esta obra que el Señor ha comenzado no está perfecta, no se ha perfeccionado. El Señor la perfeccionará día con día hasta que Él vuelva. Amén. Así que los frutos del Espíritu es la evidencia de caminar en el Espíritu, de ser gobernados por el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu. Y eso se refleja en un sometimiento a un gobierno del Señor. Así que después de esta introducción de 40 minutos, no, de 12 minutos, ya le dije a Eva y a Julio que esta vez no se fueran. Voy a tratar de terminar temprano. Así que después de esta introducción y dar un poco de explicación de lo que es este fruto de la paciencia y de las áreas en donde es necesario desarrollarla y cultivarla, hoy quisiera yo enfocarme en un tema o enfocar o canalizar este tema en una de las áreas que a mi ver hoy en estos días es muy necesario tener paciencia. Es indispensable tener paciencia. Porque a mi ver es una de las áreas que más está afectando al creyente, a las personas. Y me refiero a la necesidad de la paciencia en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las aflicciones. El domingo pasado compartíamos el tema del fruto de la paz y comentaba cómo la falta de esta paz que solamente Dios nos da puede meternos en una vida cargada de estrés, de ansiedad, de desesperación, y que es nuestra decisión aprender a entregarle a Dios lo que no está en nuestras manos resolver. Descansar en Él y creer que Él se hará cargo. Eso es descansar en Dios. Eso es tener la paz que solamente nos puede dar en medio de cualquier situación. Hoy podemos ver a muchas personas viviendo sin esa paz a causa de la incertidumbre, de noticias que estremecen nuestras emociones y nos sume de repente en un temor, a causa de situaciones o experiencias que de pronto están sacudiendo nuestra fe. Estamos escuchando malas noticias por todos lados. Es una ráfaga continua, ¿verdad? Ayer estaba escuchando a un muchacho que dijo: pastor, ya sabe que la gasolina va a subir a $8, no sé para cuándo. Bueno, qué bueno que me dice. Le dije: voy a comprar una pipa ahorita y la voy a revender después.
Pero estamos escuchando noticias por todos lados de alarmismo. Y a causa de ello podemos caer en una enfermedad del alma. Una enfermedad que se ve reflejada en la falta de ánimo, de la pérdida de gozo, de la pérdida de la pasión, del interés en las cosas que son valiosas para nosotros y que en otro tiempo disfrutábamos. Pero que hoy de repente, a causa de tantas situaciones que se están viviendo, se ha apagado. Miren, a mí me preocupa mucho como pastor ver que una de las áreas que a los hombres les pega bastante es en la cuestión económica. Y yo no estoy diciendo que no es para ponerle atención, pero no debe de ser un tema que nos sumerja en un pozo de desesperación y de preocupación. Porque al final de cuentas, el que está en control de todo no es ningún sistema terrenal, no es ninguna compañía, ninguna institución terrenal. El que está en control de todo es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Y a veces el Señor permite que pasemos por ciertas situaciones porque nos está viendo y está viendo que no acudimos a Él. Que nos estamos comiendo las uñas en esa tempestad, que nos estamos comiendo las uñas en ese despido quizás del trabajo, en esa baja de horas quizás en donde no estamos teniendo lo necesario para poder cubrir nuestras responsabilidades. Pero el Señor está esperando que nosotros acudamos a Él. Nos está observando cómo nosotros estamos reaccionando ante las adversidades. Y si tú y yo somos hijos de Dios y somos creyentes y sabemos de dónde verdaderamente viene nuestro socorro, el Señor está esperando que nosotros levantemos nuestra mirada hacia Él. De ahí viene nuestro socorro, de ahí viene nuestra ayuda, de ahí viene nuestra provisión. Amén. Yo no sé por qué de repente me salgo del escrito, pero quizás alguien necesita escuchar de repente algo, ¿verdad? Y como lo dije hace un momento, de repente nos achicopalamos, nos desinflamos y como que dejamos de disfrutar las cosas que verdaderamente nos dan equilibrio emocional. Como la paz interior, como la comunión con los demás, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, la iglesia, el servir en ella. En otras palabras, todo lo que trae un perfecto balance para nuestra vida. Llegamos a nuestra casa con una cara de parece que nos pega una garrotiza. Nos dice nuestra esposa: ¿qué tienes? ¿Qué traes? Ahorita ni me hables. Ahorita ni me digas nada. Y te pueden llevar a los hijos ahí o a los nietos y ni siquiera eso disfrutas. Porque estás centrado en la situación que tú mismo estás fabricando en tu mente como imposible de resolver. Cuando el Señor nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y la verdad es que el creyente no está exento de esas pruebas. Son estas pruebas las que nos llevan a conocer el carácter de Dios, que a pesar de los que estemos pasando, Él es fiel, Él es soberano, Él es bueno, es misericordioso y su bondad permanece para siempre. Y quizás el mensaje de hoy no va a ser un mensaje muy profundo, muy teológico, pero es mi deseo que al salir de este lugar, en este día, tú te lleves quizás una esperanza renovada en el Señor. Porque como te lo dije antes, todos estamos escuchando en estos momentos malas noticias.
No estamos exentos de eso. Y eso no lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar el cómo reaccionamos ante eso. Amén. Así que ese es mi deseo, que tú te vayas de aquí con una esperanza renovada, fortalecido en el Señor, de saber que todo está en sus manos y que nada se escapa de su voluntad. Me gustaría tomar como base un salmo que todos conocemos, el Salmo 40, versículo del 1 al 5. Y lo voy a estar leyendo todos los pasajes que restan en la Nueva Traducción Viviente, porque no cambia el contexto. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Salud. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Ah, qué alegría para los que confían en el Señor. Los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Y aunque vamos a ver solamente 3 versículos de estos 5, quise incluir todos los 5 versículos porque están dentro de esta misma temática, ¿verdad? Viendo el favor de Dios en nuestras situaciones difíciles. Viendo un poco el trasfondo del escritor de este salmo, que es el rey David. David estuvo en muchas ocasiones angustiado, al límite de la desesperación, varias veces a punto de perder la vida, acorralado por sus enemigos. Mucha gente lo persiguió para matarlo, incluso su propio hijo, llamado Absalón, lo quiso matar para usurparle el trono. Hay una historia que me gusta mucho de David, porque dice que cuando va subiendo una colina, mucha gente lo está apedreando, porque le adjudicaban a él la responsabilidad de la condición del pueblo, y que por sus conductas y sus acciones precisamente estaban pasando por esas calamidades. Y me gusta porque cuando David va caminando, subiendo esa colina, uno de sus escuderos saca una espada y le dice: Señor, mi Señor, ¿me permites defenderte? Aquellos que te están apedreando. Y David le dice: no, déjalos, porque esto es parte de mi restauración. Es parte de lo que yo tengo que pasar precisamente en consecuencia de mis acciones. Así que David lo permite. Y eso habla precisamente de un hombre que entiende que si hay algo que lo metió a él en un pozo anímico, que debilitó sus fuerzas, fue el saber que él le había fallado a Dios y que necesitaba ser restaurado y que necesitaba volver nuevamente a Él. Yo creo que tú no me vas a dejar mentir, pero a lo largo de nuestra vida cristiana, y te lo puedo decir personalmente, a lo largo de nuestra vida cristiana y del ministerio, hemos visto que muchas personas dan señales de estar pasando por un desierto. Como te lo dije, yo mismo he experimentado eso. Pero creo que lo más importante no es solamente identificar el problema de que estamos pasando por un momento difícil, por un valle de sombra, ¿verdad?
como lo dice el Salmo 23. No solamente identificar eso, sino también buscar la manera de salir de esa situación, de buscar la solución. De lo contrario, podemos adaptarnos a vivir una vida en esa condición, en un pozo de desánimo. Una vida seca, una vida vacía, una vida ausente del gozo y de la paz del Señor, que no es la voluntad de Él que nosotros estemos así. Como te lo dije hace un momento, no podemos evitar que de repente pasemos por circunstancias que nos lleven a pasar por esos valles, pero no nos acomodemos en esos valles como si esos valles fueran nuestro hogar. No es la voluntad de Dios que nosotros permanezcamos ahí, ni que nos acomodemos ahí, sino que veamos la manera de salir. Una vez que ese valle cumplió su propósito, una vez que ese desierto cumplió sus propósitos, porque hay propósitos en los desiertos, hay propósitos en los valles, hay procesos que se tienen que cumplir dentro de ellos. Y aquí el salmista David inicia con este pasaje, con una necesidad de salir de ese pozo en que se encontraba, pero también de la forma en que todo creyente debe hacerlo. Y dice en el Salmo 41, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Dice la primera parte de ese versículo. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Eso nos hace ver que la paciencia no se trata de pasividad. La paciencia no se trata de estar con los brazos cruzados, sino se trata de tener una confianza activa. Aquí David no nos está diciendo simplemente esperé, sino que dice lo hizo pacientemente. Y en el original eso implica una espera intensa, implica una espera perseverante, incluso cuando todo parece estar en silencio y que nada está pasando. Y es importante aclarar algo: esperar en Dios no significa quedarse a hacer sin hacer nada. Es seguir creyendo aun cuando no vemos que las cosas mejoren, aun cuando todavía el cielo se ve cerrado. Seguir orando aun cuando no sentimos ganas de seguirlo haciendo. Y seguir firme aun cuando todo a nuestro alrededor se estremece y parece que se está derrumbando. Porque la paciencia verdadera se forma cuando tú y yo decidimos confiar en Dios. Aunque la respuesta tarde, aunque la respuesta no llegue todavía en nuestro tiempo, incluso aun cuando la respuesta cambie y Dios responda a su manera, yo seguiré confiando en mi Dios. Porque a veces nosotros no queremos que el Señor nos responda de otra manera más que como nosotros decimos. Y cuando hablamos de paciencia, esta no es una palabra poética, qué bonito se escucha la paciencia, sino que nos habla de una disciplina espiritual que todo creyente debemos de cultivar. Sobre todo en las pruebas, en la espera. Pero la verdad es que pocos estamos dispuestos a hacerlo. Y se refleja porque muchos decimos confiar en Dios, pero no sabemos esperar en Él. Ay, amén. Confiamos en Dios, pero no tengo tiempo de esperar en Él. Y la impaciencia es una forma de incredulidad. Creo en un Dios poderoso, creo en un Dios soberano, creo en un Dios que para el cual no hay nada imposible, pero no puedo esperar en Él. Como que no hay congruencia, ¿verdad? ¿Quién es tu Dios? Porque seamos honestos, cuando nos desesperamos, cuestionamos el tiempo de Dios. Dudamos de su fidelidad, nos enojamos
y terminamos tomando el control de la situación. Dios no me abrió esta puerta, pero yo voy a buscar otra que se abra. No fue a esa manera que yo estaba esperando, pero yo voy a buscar a mi manera que la puerta se abra. ¿Sí o no reaccionamos de esa manera? Porque no sabemos esperar en Dios, aun cuando decimos que confiamos en Él y que su voluntad es la que es perfecta para nosotros. Cualquier cosa que Él decida es lo mejor para nosotros. Pero la pregunta es, ¿realmente confiamos en eso? Dice Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Amén. Por mucho que tú te muevas, por mucho que tú te desesperes, por mucho que andes buscando la solución a tu situación, a los problemas, la respuesta a tu plegaria, la respuesta a esa búsqueda, por mucho que tú lo hagas, nadie se preocupa más por ti que nuestro Dios. Nadie está más al pendiente de tus necesidades que nuestro Dios. Nadie está más expectante para que tú estés bien dentro de los procesos y dentro de los propósitos que Él tiene para tu vida que nuestro Dios. Y aunque tú no lo puedas entender, todo lo que estás pasando está formando un camino para que al final se cumpla el propósito de Dios para tu vida. Aún las aflicciones, aún las pruebas, aún las temporadas difíciles, Dios tiene un propósito. Por eso es que Romanos 8:28 es muy sabio ese pasaje para poder entender que nada está fuera del control de Dios, aún las temporadas difíciles. A los que aman a Dios, todo coopera, todo obra, todo sirve para nuestro bien. Todo. No solamente los tiempos buenos, no solamente los tiempos de abundancia, no solamente los tiempos de victoria, no solamente cuando estamos en una montaña porque hemos llegado a la meta, aún los tiempos difíciles, aún los valles, aún los desiertos, aún las aflicciones están haciendo un trabajo en nuestra vida para el propósito de Dios. Y lo tenemos que percibir de esa manera. Porque entonces las aflicciones, las pruebas, las luchas, que son una garantía que las vamos a tener, no sirvieron solamente más que para desanimarte. Para desanimarte. Para dejarte en tu memoria un tiempo donde tuviste una aflicción y que estabas desesperado. ¿Ves qué malo me vi en ese tiempo? Las uñas se me acabaron. Me quedé pelón. No hay ningún pelón aquí, ¿verdad? Yo traigo peluca, Pero, y nos acordamos de eso. Nos acordamos de esa experiencia difícil, en esa prueba, solamente de la calamidad que nos causó. Cuando podemos nosotros decir, en ese tiempo fue cuando más aprendí a depender de Dios. En ese tiempo fue cuando más le busqué con todo mi corazón. En ese tiempo pude ver la mano de Dios en mi vida. Cómo su misericordia no se agotó. Cómo su bondad la pude ver. Que te quede eso. Y la otra enseñanza que podemos ver en este pasaje es que Dios escucha en el tiempo correcto, no en el tiempo nuestro. Dice la segunda parte de ese versículo 1 del Salmo 40, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Una prueba no significa la ausencia de Dios en nuestra vida.
Él no es indiferente a lo que nosotros pasamos. Aquí dice, Él se fijó en mí y oyó y escuchó mis palabras, mis ruegos, mis peticiones, mi llanto. Esto nos habla de cercanía. Esto nos habla de atención, de cuidado hacia nosotros. En la prueba, Él no nos abandona. Esa es una garantía que tú y yo tenemos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Todos los días. En la prueba, Él no nos abandona, pero debemos saber esperar. Amén. Pero son esos procesos los que no nos gustan y que no estamos dispuestos a pasar. Porque a veces Dios nos hará esperar porque está tratando con nosotros. Pero nuestra queja muchas veces es: si Dios escucha desde el primer momento mi oración, ¿por qué no responde rápido? Si ya lo necesito ahorita, necesito ver esa respuesta ya. Si ya me conoce cómo soy, ¿para qué me invita? Y el Señor dice: oye, cálmate, pues si yo soy Dios y tú eres mi hijo, y tú eres el barro en mis manos y yo soy el alfarero, y hay cosas de ti que no te sirven, que no te ayudan a seguir caminando en mis propósitos. Y yo necesito muchas veces agarrar ese barro nuevamente y aplastarlo y volverlo a hacer. Y para eso muchas veces te voy a meter otra vez al horno. Pero no porque te quiera hacer la vida más difícil, sino porque te amo. Y hay cosas que te están estorbando. Y como lo dije hace un momento, a veces son esos procesos los que no queremos. Pero no eres tú el que manda, es el alfarero. ¿Te imaginas que un vaso le diga a su fabricante: hazme de esta manera, no me metas aquí, no me metas allá? No, él sabe lo que hace y la manera en que lo hace. Porque en la mayoría de los casos, el problema no es la situación que estamos pasando, sino somos nosotros. Porque durante el proceso nuestro carácter necesita ser formado en el tiempo de la prueba. Nuestra fe necesita estar firme. Nuestro corazón a veces todavía depende de lo que vemos y no de Dios. Amén. Una cosa podemos estar todos de acuerdo, es que vivimos tiempos difíciles y no podemos ignorar esa realidad. Vivimos tiempos difíciles en donde a veces es difícil encontrar la paz, en donde a veces es difícil ser pacientes. Pero si permitimos que nuestras emociones controlen nuestras decisiones, es muy seguro que cometeremos grandes errores. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, a buscar atajos y a depender de personas en lugar de depender de Dios. Solamente Dios nos puede dar paz en medio de tiempos inseguros e inestables como los de hoy. Solamente Dios lo puede hacer. En donde muchos se preguntan: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo va a terminar esta situación? ¿Cuándo se va a estabilizar todo esto? Por eso es que es muy importante tener claro que nuestra ayuda no viene de nadie más sino del Señor. Que debemos de alzar nuestra mirada hacia el cielo, de donde viene nuestro socorro. Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De mi cuenta bancaria? ¿De una empresa? ¿De la situación económica de este país? ¿De la estabilidad que haya en este mundo?
geopolíticamente hablando? ¿De ahí va a venir mi socorro? No, absolutamente no. Quizás eso se va a poner quizás cada vez más color de hormiga, pero de ahí no viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando nosotros entendemos esta realidad, iglesia, podemos tener paz. Y esa es la paz que no entendemos, que sobrepasa todo entendimiento. Nada se está controlando, nada se está estabilizando terrenalmente hablando, pero el Señor me está dando paz, porque yo sé que en medio de todo Él está en control de mi vida. Cuando yo entiendo todo eso, puedo tener esa paz. Podemos saber esperar en Dios en medio de cualquier circunstancia. Eso nos ayudará a mantener nuestro hogar y nuestra familia estabilizada emocionalmente, espiritualmente, cubiertos ante las ráfagas de calamidad y de malas noticias que tanto estamos escuchando hoy. Y que aunque no lo creas, esto está trayendo una epidemia de temor y de incertidumbre en el mundo entero. Pero nosotros somos los que confiamos en el Señor. Amén. Somos los que confiamos en el Señor. Nosotros decidimos depositar nuestra confianza al abrigo y a la sombra del Todopoderoso. Y declaramos que si estamos en Cristo, todo va a estar bien. Amén. Y el último consejo que quiero sacar sobre este pasaje que leímos, como te lo dije, nada más vamos a tratar 3 versículos, es que la impaciencia va a traer desesperación. Y eso automáticamente nos va a sumergir en un pozo de desesperación, ¿verdad? En un foso, dice esta versión que leímos. Pero si sabemos esperar, Dios hará que nuestra prueba, nuestro tiempo de aflicción, no solamente nos bendiga a nosotros, sino que también se convierta en un testimonio para los demás. Amén. Y esa es la última enseñanza. Ya vámonos. No es cierto. Dice el Salmo 40, versículo 2 al 3. Dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, ¿qué dice? Me afirmó, me estabilizó. Andaba yo todo perdido así. Pero el Señor me estabilizó, me afirmó. Y no solamente eso, me dio un canto nuevo para entonar. Un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo. ¿Cuántos? Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Cuando dice aquí que el Señor nos pone un cántico nuevo, no es para que tú te pongas aquí en el stage a decir: el Señor me dio un canto nuevo. No. Es que a veces nuestra cantaleta diaria es el estar quejándonos, el estar enfocándonos en la aflicción y en el tiempo difícil que estamos pasando. Esa es nuestra cantaleta diaria. Y a veces como que exageramos más la situación y le ponemos todavía crema a los tacos, ¿verdad? Como para que la cosa se vea como más tétrica. Y hay gente que tiene tiempo ya con esa cantaleta, que le preguntas: ¿cómo estás? Y siempre está pasando por una historia de terror. Yo no sé si tú veías la alarma allá en México, que te daba miedo, nada más veía las primeras hojas.
despedazólo y todo eso, y tirolo y todo. Hay gente que como que le gusta tener ese vocabulario. Cuando el Señor nos dice: oye, si yo ya te saqué de una aflicción, ¿por qué no me das gloria? ¿Por qué no cambias ese canto ya y comienzas a alabarme ya? O sea, ¿cuántas veces tengo que sacarte de las situaciones difíciles para que tú me des gloria y honra a mí? Para que tú cambies tu vocabulario. Para que otros vean quién soy yo. Cuán grande es mi poder. Cuán grande es mi misericordia. Pero eso no va a suceder hasta que cambies de vocabulario, de narrativa que tú tienes todos los días. Aprende a ver mis misericordias. Aprende a ver mi mano de poder y darme gloria, honra y alabanza. Me volví a salir del guión, no sé si era para Ernesto esto. Y ese versículo 2 nos hace ver y nos confronta con cualquier idea que nosotros pudiéramos tener de autosuficiencia. Y esto se relaciona directamente con la perseverancia de los santos. Dios no solamente nos rescata, sino que también nos sostiene y nos afirma. Dice aquí: me sacó, no salí yo, Él me sacó del foso de la desesperación donde yo me encontraba, del lodo y del fango. ¿Sabes tú cuál es la sanidad más grande que el Señor ha hecho en tu vida? Y a veces nosotros solamente lo relacionamos con sanidades físicas. La sanidad más grande que el Señor ha hecho en tu vida es que Él te ha sanado del pecado. Del pecado que solamente te iba a llevar a una muerte espiritual y una muerte eterna. Peor que una muerte física. Pero a veces nosotros no le damos gloria y honra y alabanza por el Señor habernos sacado de eso, ¿verdad? Liberado de eso. Así que aquí el salmista dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, para luego poner mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, a medida que me di cuenta del favor de Dios sobre mi vida, Él comenzó a estabilizar mis pasos. Dios no solamente nos saca, sino que nos establece. Del lodo a la firmeza, de la inestabilidad a la seguridad, de la angustia a la dirección. La paciencia permite que Dios no solamente nos libere de un momento de angustia y de desesperación, sino que también nos transforme. Que cambie nuestro corazón. Y aquí es bueno hacer un paréntesis de todos los que he hecho. En estos 5 versículos que leímos, no se nos está diciendo que el problema es el pozo en sí, la fosa en sí, sino que era algo causado por la desesperación que estaba causando ese foso. Lo cual nos dice que muchos no caen en un pozo por lo difícil o angustiante de la prueba, sino en el cómo reaccionamos ante ella. Eso es lo que nos lleva automáticamente al pozo. A veces la situación no está tan difícil, pero nosotros la exageramos. Y como la exageramos tanto en nuestras emociones, en nuestras reacciones, eso automáticamente nos mete en un pozo de desesperación y anímico. Yo no estoy minimizando que hay verdaderamente aflicciones que son muy grandes. Pero a veces nosotros, como lo dije hace un momento, las exageramos o le echamos mucha crema a los tacos en la manera en cómo reaccionamos ante ellas. Y a veces reaccionamos con enojo, con incertidumbre, con doble ánimo, y terminamos abortando el proceso de Dios que el Señor ha establecido precisamente en medio de la prueba. Y esa actitud no solamente no ayuda, sino que nos hunde cada vez más y más en el desánimo y la desesperación. Y en este punto, iglesia, es muy fácil victimizarnos.
entre más cara de cucaracha haga, mejor. Victimizarnos. A mí nadie me ayuda, a mí nadie acá, a mí nadie sabe mi situación, nadie me habla, no saben que tengo 40 días ayunando, como decía Fabiola. Y no quería decir que tenía 40 días, pero ya lo puse en el Facebook. Como que nos victimizamos. Tomamos una actitud de autocompasión lastimera. Es que nadie sabe la carga del pastor. El pastor no tiene amigos. Al pastor no le valoran su trabajo. No saben que el pastor se la lleva aquí 24/7. Qué ridículo me iría diciendo eso, ¿verdad? Como si ustedes me pudieran ayudar, si es que yo me sintiera así. Gracias a Dios que no. Es Dios nuestra ayuda. Es el Señor nuestra fuente. Es el Señor nuestro socorro. Es el Señor nuestra porción perfecta. Él es todo lo que tú y yo necesitamos para estar bien. Para estar bien. Y esa victimización solamente deja ver nuestra escasez espiritual que en ese momento tenemos. Y yo me pregunto en eso, ¿sigue siendo la oración nuestro lugar secreto en donde verdaderamente clamamos a Dios de verdad? ¿O solamente sigue siendo una disciplina de rutina sin propósito alguno? En donde terminaremos quizás frustrados, insatisfechos, secos, pensando que Dios está ausente de nuestra calamidad, ignorándonos y dándonos la espalda, cuando, si somos verdaderamente honestos, nunca ha sido así. Nunca el Señor nos ha abandonado. Nunca el Señor ha estado ausente. Lo que pasa es que en ese momento estamos enfocándonos más en la aflicción que en el favor de Dios y sus misericordias que han sido nuevas cada mañana. Sin paciencia, como un fruto que debe de ser cultivado en medio de las pruebas, no podemos tener firmeza. Porque es ahí donde nuestro carácter es formado. Solamente Dios tiene el poder para cambiar un panorama. Solamente Él puede transformar algo malo en algo bueno y que termine una temporada de aflicción en nuestra vida. Solamente lo puede hacer. Queremos estabilidad, pero no queremos el proceso que va a traer esa estabilidad. Queremos respuestas, pero no queremos esperar. Eso no funciona en el reino de Dios. Dios no afirma a las personas impulsivas que solamente quieren hacer lo que ellos quieren, sino que afirma a aquellos que han sabido esperar en Él. Si realmente deseamos salir de ese pozo en que nos encontramos, debemos volver nuevamente a nuestra mirada a la única fuente de provisión que tenemos y que nos brinda esa plenitud en Cristo. Y nuestra victoria no será lo que hayamos nosotros alcanzado al salir del pozo. Porque para Dios no hay imposible. Y es Él el que a final de cuentas lo va a hacer. Así que nuestra victoria es que no es que tú y yo salgamos de ese pozo, sino el cómo tú y yo supimos agarrarnos del único que podía hacerlo. Ahí está nuestra victoria. Eso dará testimonio a muchos de cómo te comportaste en medio de la prueba. Cómo seguiste creciendo, cómo seguiste creyendo, cómo seguiste obedeciendo, cómo seguiste firme en medio de la prueba. Eso dará testimonio a los demás. Y aunque no lo creas, el tiempo de tu espera está siendo observado por otros. Y esto no se trata de una historia de superación personal,
Porque si alguien piensa que puede salir de un foso que es causado por el desánimo y la desesperación por voluntad propia, entonces no ha entendido la enseñanza y la profundidad de ese pozo. Es el Señor el que rescata soberanamente. Es Él el que afirma nuestros pasos. Y es Él quien solamente puede quitar palabras de la mente y poner un cántico nuevo en nuestra boca. Es solamente Él que lo puede hacer. Cuando el calor de la prueba aumente, cuando tu corazón desfallezca, o cuando te sientas seco porque has llorado más de lo que has recibido, recuerda que Dios no está ausente. Cercano está el Señor para los que le buscan, a los que le buscan de verdad. Saca fuerzas de las bondades de Dios en tu vida, de los momentos en los que Él te ha sostenido. Saca fuerzas de ahí. Dice Isaías 46:10, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Uno de los salmos que a mí en lo particular me gusta mucho es el Salmo 23. Y el escritor en tan solo 6 versículos nos hace ver quién es nuestro buen pastor. Y que cuando estamos en Él, nada nos faltará. Pero hay un versículo en lo particular que a mí siempre me gusta repetirlo y es el versículo 4. Dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque porque estoy solo en la aflicción, porque estoy solo en la prueba, no, porque tú, Señor, estás conmigo. ¿Y cuál es la prueba de que tú estás conmigo? Es que tu vara y tu callado me infunden aliento. Dice una historia que había un dramaturgo que le gustaba mucho exponer el Salmo 23. Lo hacía en diferentes partes, pero lo hacía de una manera muy especial, que salía desde el fondo y la gente se quedaba siempre maravillada de cómo lo hacía. Y en una ocasión lo invitaron a la casa de una familia allí en Inglaterra, dicen, y le pidieron que por favor declamara el Salmo 23. Y este dramaturgo declamó el Salmo 23 y todos se quedaron maravillados. Y ahí en esa casa estaba una viejecita ya en su cuarto y le pregunta a su hija, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué aplaudieron? Es que un señor o un invitado declamó el Salmo 23. Y dice la historia que salió la viejecita y que dijo, yo me sé muy bien el Salmo 23. Y le pusieron atención todos y le dijeron, ¿por qué usted sabe muy bien el Salmo 23? Porque ese salmo significó para mí la fortaleza que yo necesitaba en tiempos difíciles. Cuando perdí a mi esposo en la guerra y me quedé con 5 hijos y que yo solamente tenía que hacerle frente a la vida para mantenerlos y sacarlos adelante, fue el Salmo 23 que me dijo que yo no estaba sola. Fue ese Salmo 23 que en medio de la recesión económica que vivimos a causa de la guerra y que no teníamos ni siquiera para comprar los alimentos básicos en nuestra familia para alimentar a mis hijos, el Señor nos proveyó y nada nos faltó.
ese Salmo 23 yo lo hice mío en tiempos de aflicción. Y este dramaturgo se acercó y dice la historia que ahora el grupo no terminó aplaudiendo, terminó llorando. Y el dramaturgo se acercó a esta viejita y le dijo: yo me sé el Salmo 23 y lo conozco muy bien, pero usted, señora, conoce al Dios del Salmo 23. Señor, te damos gracias por tu palabra.